Bendito y soberano Dios, te damos gracias por esta bendición que nos da, Señor, de leer tu palabra en los pasajes que la hemos leído. Y suplicándote, Señor, ahora que abras nuestro entendimiento para que nuestro corazón sea receptivo, Señor, a esa palabra. Y que la palabra tuya sea fructífera, Señor, en nuestras vidas. Te lo suplicamos así en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomamos nuestros lugares, hermanos. Después de las celebraciones de Semana Santa, hermanos, de las actividades que nos han ocupado en los días anteriores, y donde hacemos un paréntesis respecto de la palabra que escuchamos, porque como lo hemos hecho, dedicamos nuestra atención a pasajes que nos llevan a la celebración de los días, sobre todo de la Semana Santa, con respecto a la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Nos tomamos el tiempo entonces para ello. Concluido tanto la Cuaresma como la Semana Santa, retornamos a nuestro tema que estamos estudiando, que es el libro de Primera de Corintios. Y reanudando nuestro estudio, retomamos la lectura del capítulo 11, como lo hemos hecho ya en una primera instancia, y a la que sumamos ahora este pasaje de Colosenses, capítulo 3. Es muy evidente en esa primera carta a los Corintios que el apóstol Pablo, habiendo tratado una serie de temas, como los hemos también nosotros abordado, entra ahora en el capítulo 11 y hacia adelante con una serie de temas en un contexto más específico. Y me refiero a eso, que ahora, a partir del capítulo 11, el apóstol va a hablar acerca del orden en el culto, del orden en la iglesia de Jesucristo. Pero quiero hacer un paréntesis y quiero retroceder un poquito, porque en el boletín dice que hablaremos del orden en el culto. Pero creo que es necesario que hagamos algo antes. Y es que, como cristianos, tenemos que distinguir muy bien qué es la iglesia y cuál es el propósito de la iglesia. Y sucede aquí, y por lo que considero que es necesario, porque aunque el término iglesia se ha vuelto muy popular, todo mundo usa el término iglesia, pero también es muy común que el significado que se le da al término se aleja del significado escritural. Por ejemplo, en las Escrituras podemos leer varios pasajes donde habla de la iglesia. ¿Y qué pensamos cuando leemos en las Escrituras que habla de la iglesia? ¿En qué pensamos de inmediato? Es posible que pensemos en este edificio, o en un edificio como este, o en un edificio más distintivamente eclesiástico, ¿no? Vamos, los templos se distinguen rápidamente de las demás construcciones en los lugares donde están. Usted puede ir caminando por la calle, ve un edificio y rápidamente identifica que esa no es una casa, que es un templo, es un lugar de adoración. Porque de antaño, el pueblo de Dios construía templos o edificaciones con este propósito específico. Ha sido a partir de algún tiempo, no muy lejano, tenemos quizá el siglo pasado o el siglo antepasado, cuando los cristianos dejaron de construir templos específicamente y los lugares de adoración se volvieron otro tipo de lugares. La iglesia comenzó a reunirse en un restaurante, en un teatro, en una casa, y hoy en día
pues ya los lugares donde se reúne el pueblo de Dios ya no es tan evidentemente un templo, ¿no? Pero cuando escuchamos el término iglesia, es posible que eso es lo que venga a nuestra mente. Un templo donde se reúne la gente dominicalmente o también en otros días, y donde escuchamos a esa gente que está ahí cantar, orar, leer la palabra, y esos son entonces, eso es lo que hace la iglesia. Esa es la iglesia y eso es lo que hace la iglesia. Sin embargo, es necesario que veamos más escrituralmente la cuestión de la iglesia. Cuando el Señor Jesucristo vino, el Señor Jesucristo no estableció una organización. Veámoslo por los evangelios y no vamos a encontrar que el Señor haya establecido eso. La iglesia, como organización, la comenzamos a ver en el libro de los Hechos. Cuando aquellos que escuchan la palabra, reciben la palabra, como dice Hechos capítulo 2, versículo 41, en la predicación del apóstol Pedro, por ejemplo, leemos que aquellos que recibieron la palabra, ¿qué hacían enseguida? Dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es decir, esas personas que recibieron el evangelio estaban unidas e insistían en saber más de la doctrina que les enseñaban los apóstoles. Pero también comenzaban otro tipo de actividades. Si leyéramos ahí e inmediatamente pensáramos en una organización como la nuestra, como este templo, esta iglesia, estaríamos lejos del significado de esa palabra. La iglesia no es un templo en primera instancia. La iglesia no es un lugar. La iglesia son las personas. La iglesia son los creyentes. Entonces, cuando vemos en las Escrituras que estas personas que escuchan el evangelio, para decirlo en términos del apóstol Pedro, primera de Pedro, diciendo que los que ahora son cristianos, previamente estaban en las tinieblas, usando eso para decir que estaban en pecado. Y el Señor dice que nos trajo de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, la iglesia son personas que siguen la enseñanza de Jesús. La enseñanza del Señor Jesús que entregó a sus discípulos, porque en Mateo capítulo 28, versículo 20, dijo el Señor Jesucristo a sus apóstoles: vayan por todo el mundo, hagan discípulos a las naciones, enséñenles todo lo que yo les he enseñado. Y yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, los apóstoles son los que llevan la enseñanza del Señor Jesucristo. Y los que en el mundo, por la obra del Espíritu Santo, reciben la palabra, son constituidos en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, en la nueva comunidad o la comunidad de personas renovadas en Cristo Jesús. Esa es la iglesia. La iglesia son las personas. Por eso los cristianos no construyeron después ningún templo
como el de Salomón o como el que había restaurado Herodes. Porque ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo a los corintios? Que ya hemos leído parte de eso. El apóstol Pablo dice, ¿no sabéis que vosotros sois el templo de Dios? ¿Vosotros sois el templo del Espíritu Santo? Entonces, la iglesia no hay que buscarla en algún lugar específicamente, sino que la iglesia es la nueva humanidad en Cristo Jesús. O diríamos, la humanidad reconciliada con Dios en Cristo Jesús. Esa es la humanidad, esa es la iglesia. Por lo tanto, ¿qué hace la iglesia? ¿Cuáles son los deberes de la iglesia de Jesucristo? Miramos cómo el apóstol Pablo en Colosenses nos habla precisamente de este contraste que hay ahora. Entre quiénes éramos y quiénes somos ahora. Por eso Pablo insiste en Colosenses 3:5, haced pues morir lo terrenal en vosotros. Porque eso es lo que éramos antes, ¿no? Leímos en Corintios, primera de Corintios, que el apóstol Pablo les recuerda a ellos, diciéndoles, y estos erais vosotros. Es decir, los hermanos cristianos de la iglesia de Corinto, antes de ser cristianos, eran todas estas cosas. Eran adúlteros, eran fornicarios, eran borrachos, eran ladrones, eran mentirosos, etc. Pero ya no somos más ahí, ya no somos más de las tinieblas. Por eso dice, haced morir todo lo terrenal en vosotros. Ahora, en la palabra terrenal aquí, que literalmente es de la tierra, lo terrenal es de la tierra, debe ser entendido en un sentido espiritual y no literal. Porque ¿qué es terrenal? Nosotros somos terrenales, somos de la tierra. Y algo que es de la tierra, por ejemplo, es comer, ¿no? Pues, ahora, ¿eso es malo? No. Terrenal es caminar. Algo de lo terrenal es, bueno, todas las cosas que hacemos, caminar, trabajar, etc. Eso es de la tierra. Eso corresponde a los moradores de la tierra. Pero el apóstol Pablo no está usando el término terrenal en ese sentido, sino en un sentido que podríamos llamar espiritual o directo. Porque ustedes ven lo que Pablo está diciendo, terrenal es igual a pecado. Por eso dice fornicación, eso es terrenal, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricias, que es idolatría. Entonces dice, haced morir eso en vosotros. Versículo 7. En esas cosas por las que viene la ira de Dios, dice, en las cuales vosotros también, ¿no? Se refiere a la iglesia, en esas cosas ustedes también anduvieron en otro tiempo. Pero ya es otro tiempo. Por lo cual, no se pueden conjuntar ahora. Es decir, cristiano borracho. Eso es una incongruencia, una inconsistencia. Cristiano adúltero, cristiano fornicario, cristiano mentiroso, esas son incongruencias. No puede ser tal cosa. Por eso Pablo dice, despójense de eso, hagan morir eso lo terrenal en ustedes. Ciertamente eran y anduvieron en eso, en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora
dejad también vosotros todas estas cosas. Añade a la lista anterior ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Esa es la iglesia. Eso es lo que nos hace la iglesia de Jesucristo. Los que ya no andan conforme a la carne, los que ya no andan en el pecado como su estilo de vida, sino que han sido traídos de ahí a la luz del Evangelio, a la luz de Jesucristo. Ahora, eso tiene, como dice aquí, un impacto directo en nuestra vida, en nuestro estilo de vida. Porque ser cristiano, y aquí es algo que quiero acotar precisamente, que en las Escrituras nunca encontramos algo que es muy popular entre los cristianos hoy en día, que es dividir la vida entre las actividades que llaman religiosas y las actividades que llaman seculares. Eso se ha vuelto una manera de hablar cristiano muy popular. Sin embargo, no es bíblico, no es escritural. Hoy en día, las personas, los cristianos, incluso como he dicho, separamos nuestras actividades. Por ejemplo, ¿cuál es tu trabajo secular? ¿Qué te están preguntando? Si eres mecánico, si eres médico, si eres abogado, si eres ingeniero. Esas son actividades seculares, porque no tienen que ver, dicen ellos, con la iglesia, pero están entendiendo mal el término iglesia. Por lo que hemos leído, en la vida del cristiano no hay algo secular, no hay algo que no sea para Dios. Vamos a ver adelante. ¿Qué actividades hace la iglesia de Jesucristo? Dice el versículo 17, y todo lo que hacéis. ¿A qué se referirá eso? Todo lo que hacéis. ¿Qué hacen las personas? Piensen usted mismo, ¿qué es lo que usted hace? Usted duerme, ¿no? Come, trabaja, estudia, juega. ¿Qué más? Pues aquí dice, todo lo que hacéis. Todo es todo. Sea de palabra o sea de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Acaso a Dios solamente le interesan las oraciones en el templo? ¿Acaso a Dios solamente le interesa el tiempo que estemos aquí en su templo? No, Dios está diciendo todo lo que hacéis como persona que eres, como ser humano que eres, todo, porque el Señor Jesucristo no redimió una partecita de ti. El Señor redimió todo lo que eres tú, todo tu ser, toda tu persona. Entonces, ahora, todo como persona le pertenecemos a Dios. Por eso dice todo lo que hagáis. Todavía es más específico. Por ejemplo, si eres cristiano, eso se traduce, el ser cristiano se traduce en ¿qué? En todo lo que haces. Por ejemplo, el matrimonio. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos. Es decir, eres una esposa, pero eres una esposa cristiana. Porque aquí dice,
como conviene en el Señor. Hay muchos matrimonios en que la esposa, aunque es cristiana, su conducta de esposa no es cristiana. Y el Señor está diciendo, ¿eres cristiana? Entonces, compórtate como esposa cristiana. Pero también le dice al marido, marido, ama a tu esposa y no seas áspero con ella. Es decir, también como conviene al Señor. ¿De dónde aprendes a ser esposo? ¿De lo que ves en las novelas? ¿De lo que lees en las revistas? ¿De lo que te dicen tus amigos? ¿Que tienes que ser macho en tu casa? No. Aprendes de las Escrituras. Porque si Dios te ha reconciliado, entonces ahora eres cristiano en tu matrimonio. Y Dios requiere que seas esposo cristiano, esposa cristiana. ¿Ven cómo el apóstol cuando dice, todo lo que hagas tiene un amplio rango de actividades? Porque luego añade la familia, hijos. ¿Ustedes son hijos cristianos? O digámoslo así, ¿ustedes son hijos y son cristianos? Pues entonces dice, obedezcan a vuestros padres en todo. ¿Por qué? Porque esto es cristiano, esto es lo que agrada a Dios. Y padres, dice, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. El hijo que le dice al papá, papá, ¿por qué me pegas? ¿Por qué me castigas? Y cuando el padre le responde, porque soy tu padre, con esas palabras el padre lo que ha demostrado es que no sabe por qué es padre. No es padre porque procreó un hijo. Ser padre es una vocación que Dios da. Por eso dice, padre, no exasperes a tu hijo, no hagas enojar a tu hijo. ¿Cuántos de nosotros como padres hemos hecho que nuestros hijos no quieran nada con Dios? Y los responsables hemos sido los padres. Pues dice la Escritura, padre, ejerce tu paternidad como cristiano. Sé un padre cristiano. Pero va más allá. Versículo 22, siervos, los trabajadores, los obreros. ¿Eres cristiano y eres obrero? ¿Trabajas en una fábrica, en una empresa, lo que sea? Obedece en todo a vuestros amos terrenales. Es decir, sé un buen trabajador, sé un trabajador cristiano. ¿Por qué? Porque eres la iglesia de Jesucristo. Entonces, desde esta óptica, hermanos, la iglesia de Jesucristo nunca deja de ser. Hoy, en este día, la iglesia está reunida aquí. Pero el lunes, ¿dónde está la iglesia? ¿Ha dejado de ser? No. ¿Está en actividades seculares? No. Porque acabamos de ver. Las hermanas que están aquí y que son madres de familia, mañana seguirán siendo cristianas y seguirán siendo la iglesia de Jesucristo. Los hermanos que están aquí, que son esposos, al salir de este lugar, seguirán siendo cristianos. Su compromiso con Cristo seguirá.
y son llamados a vivir cristianamente en todo. ¿Ven entonces cómo la Escritura no hace la separación secular-sagrado? Eso ha sido una invención muy posterior, en lo que dicen, los estudios sagrados son los estudios de teología, los estudios seculares son los de matemáticas, biología, física, química, etc. La Escritura no hace eso. La Escritura no dice, las actividades sagradas o religiosas son las que se hacen en el templo y las que se hacen fuera son seculares. La Escritura no hace esa distinción. La Escritura dice, sea que comas, sea que bebas, y cualquier otra cosa que hagas, hazlo para la gloria de Dios. Entonces, nosotros tenemos muchas cosas como iglesia que hacer, como esa humanidad que ha sido reconciliada con Dios. Tenemos muchas cosas que hacer. El día de mañana, los niños estarán en sus estudios. Estarán ocupados ahí ahora están frente a una computadora, frente a la televisión, recibiendo sus clases, sus estudios. Ahí estarán mañana y estarán haciendo tarea después. Las amas de casa estarán ahí. Las hermanas que trabajan fuera de casa estarán en la oficina, estarán en la empresa donde trabajan, estarán en diferentes lugares. Otros estarán haciendo algunos trámites, otros estarán haciendo algunos planes, otros mañana será su descanso. Esa es la iglesia. La iglesia tiene una variedad de actividades todos los días. Lo que Dios dice aquí es, dejen el pecado atrás en todo lo que hacen y hagan todo ahora para la gloria de Dios. Por eso es que se equivocó la iglesia romanista cuando dijo que ser célibe era más santo que el que se casaba. Delante de Dios, la sexualidad es algo santo. Y el matrimonio es algo santo. Y el que se casa es tan santo como el que no se casa, si vive para la gloria de Dios. Porque Dios ve la vida en su integridad, en su plenitud. Somos nosotros los que fallamos. Somos nosotros los que no sabemos en muchas ocasiones ser el padre, el hijo, el hermano, el vecino, el trabajador, el jefe, el maestro, el estudiante que Dios quiere. Somos nosotros. Por lo cual somos invitados por las Escrituras a hacer todas estas cosas para la gloria de Dios. Y en lo que hemos estudiado en 1 Corintios, en los primeros 10 capítulos, el apóstol Pablo ha tratado de esta parte de la vida de la iglesia. Ahora, entre todas esas actividades que Dios ha dado para la iglesia, para que se ocupen estas actividades, que la resumimos en concordancia con Génesis 1, 26, 27, 28, como el mandato cultural. Dios nos ha dado la responsabilidad de cuidar de esta creación y de desarrollarla. Por eso es que las actividades humanas son tan diversas y los cristianos debemos estar inmersas en todas esas actividades, pero siempre redirigiendo para la gloria de Dios, siempre dirigiéndonos por la palabra de Dios. Ahora, dentro de todas esas actividades, dijo Dios desde el Antiguo Testamento, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Pero Dios no estaba diciendo, lo que haces en 6 días es secular y religioso es el 7º día. Eso no dice Dios. Porque cuando Dios le dice al comerciante, por ejemplo, oye, debes dar pesa justa
al costo justo. Ese es el mismo Dios, ¿no? Y el que le dice, no robes a tu hermano. Este Dios es el que también dice, mas el séptimo es para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, etc. ¿Por qué Dios nos da un día completo, al cual en principio llamó el día de reposo? Y hoy le llamamos el día del Señor, que es el domingo. Eso es lo que quiere decir domingo. Domingo viene de domine, de latín. Señor. Entonces, cada vez que decimos domingo, estamos señalando a este punto. Por lo tanto, cuando decimos domingo y nos vamos a cualquier otra cosa, estamos hablando contra nosotros mismos, porque este es el día del Señor. ¿Por qué el Señor ordenó esto? No porque este sea más santo que los demás. En ese sentido, del Antiguo Testamento, santificar quiere decir apartar. Pero el primer día, segundo, tercero, cuarto, quinto día y sexto día también son de Jehová. Pero para que no se nos olvide, miren hermanos, porque nosotros queremos 24 días, 24 horas del día para nosotros. Si la semana tuviera 10 días, ¿qué haríamos? La querríamos para nosotros, ¿no? ¿Qué hacemos en el tiempo cuando planeamos actividades? ¿Qué quiero? ¿Qué necesito? Y esas son las dos cosas que determinan qué hacemos todos los días. Pero cuando nos acordamos, ¿qué quiere Dios? ¿Qué pide Dios de nosotros? Y el Señor nos recuerda con este día que dependemos de Dios. Nuestra vida depende de Dios. Y Dios dice, haz un alto aquí. Este es mi día, no lo toques. Pero no para decirnos, este es el único religioso o más santo, sino porque Dios quiere estar en comunión con los suyos para darnos su palabra, para instruirnos en su voluntad. Es entonces dentro de todas estas actividades en la vida que como iglesia tenemos también la actividad cúltica. El culto no es lo único que pide Dios. Ya hemos visto como ejemplo, Dios nos ve como padres, como esposos, como esposas, como hijos, como trabajadores, como amos, etc. Y todas esas actividades o las hacemos para Dios o las hacemos en rebeldía a Dios. Solo hay dos opciones. Bueno, dentro de todas las actividades de nuestra vida también entra nuestros deberes de adoración a Dios. Por eso Dios ha ordenado un día en que como pueblo nos reunamos para nuestro deber cúltico a Dios. Ya cumplimos con nuestros deberes familiares, matrimoniales, laborales, empresariales, gubernamentales, etc. También Dios nos ordena un día para la adoración. Pero esta actividad en el templo es tan santa como debe ser la actividad familiar, matrimonial y todas las demás. No hay división entre secular y sagrado. Para nosotros toda la vida es santa.
Toda la vida es religiosa, que no quiere decir cúltica. Ese es otro asunto que también tenemos que dirimir. El mundo hoy usa mucho la palabra religión, pero como sinónimo de rito, como sinónimo de litúrgico. Es decir, lo que se hace aquí en el templo en el momento del culto. Pero como ya hemos visto, religioso también es comer, beber, trabajar y todo lo demás. Por lo tanto, hermanos, al adentrarnos en la segunda parte del libro de Primera de Corintios, a donde vamos a entrar es al contexto cultico, porque esa iglesia que estaba en Corinto tenía muchas actividades. Los miembros de la iglesia, algunos eran empresarios, otros eran obreros, eran esposas, eran esposos, eran hijos, eran hermanos, eran ciudadanos, tenían deberes cívicos, tenían deberes con el Estado, como pagar impuestos. Eso hacía la iglesia todos los días. Y dentro de todas esas también la iglesia, los creyentes se reunían para el culto. Y cuando se reunían para el culto, estaban cometiendo muchos errores. Por eso Pablo escribe para corregir esos errores. Uno de los que resalta en el mismo capítulo 11 es la cena del Señor. Como veremos ahí, Pablo dice, hermanos, cuando ustedes se reúnen para celebrar la cena del Señor, ya eso ya no está bien, ¿no? Porque vienen a comer hasta hartarse y vienen a beber hasta perder el conocimiento, que eso ya no está bien. Entonces, aprenderemos muchas cosas de la celebración correcta del culto según la palabra de Dios. Pero me parecía muy importante, hermanos, hacer esta afirmación antes de entrar en eso. Porque la iglesia no es este lugar y estos muros y este momento que estamos aquí. La iglesia aquí está reunida y está visible. Pero cuando salgamos del culto, la iglesia estará en esta casa, en aquella otra casa, en aquella otra casa y en diversas actividades. Pero sigue siendo la iglesia y sigue comprometida con Dios. Y todo lo que hace tendrá que ser evaluado por Dios a la luz de su palabra. A Dios no le podemos decir, Señor, en esto tú no te metes. Esto es mío. Esta es mi vida. No, Dios reclama todos los aspectos de nuestras vidas. Por lo tanto, vivamos como iglesia, en esa plenitud como iglesia. Hagamos todas las actividades, todo lo que hacéis, dice Pablo. Hagámoslo como cristianos. Que eso es lo que necesita esta sociedad. Los niños necesitan ser niños cristianos y no copiar su conducta de los niños impíos. Los jóvenes necesitan ser jóvenes cristianos, no copiar el ser jóvenes a los impíos. Los matrimonios, tenemos que ser matrimonios conforme a la voluntad de Dios. No copiar al mundo lo que el mundo está diciendo que es el matrimonio. Y Dios bendecirá y fructificará nuestra vida. Esa es la promesa de nuestro Señor. Les invito, hermanos, a que oremos, nos pongamos en las manos de Dios. Bendito y soberano Dios, te damos gracias. Tú nos has llamado, Señor, de las tinieblas a tu luz admirable. Nos has llamado para conocer tu palabra. Y nos instruyes ahora para dirigir, para orientar nuestros pasos, nuestra vida, en todos los aspectos, guiados, Señor, por tu palabra. Que podamos decir como el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino.
Instrúyenos, Señor, de tal manera en tu palabra que todo lo que hagamos, todo lo que somos, lo seamos, lo expresemos como hijos tuyos. Todas las responsabilidades que tienen tus hijos aquí reunidos, todo lo que les has dado a hacer en la vida, que todo, Señor, lo podamos ver a la luz de nuestra relación contigo. Y entonces, como decía el apóstol Pablo, sea que comamos o sea que bebamos y cualquier otra cosa, la hagamos para gloria de tu nombre. El apóstol Pablo reitera eso que dice a Corinto, lo dice aquí ahora en el libro a Colosenses, para recordarnos una vez más que todo lo que hagamos está normado, Señor, por la relación nuestra contigo. Dirige pues nuestros pasos, Señor, y sea glorificado tu nombre en todo lo que hacemos. Pero así también te pedimos perdón, porque seguramente en todo lo que somos no hemos sabido del todo ser tus hijos. Hay muchos errores, hay muchos pecados. Te pedimos, Señor, perdón. Y a la vez te pedimos que nos des entendimiento para encauzar nuestros pasos por los caminos, Señor, de tu palabra. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.